nuestros avances para que todo salga bien y posteriormente pues podamos documentarlo lo mayormente posible. Y pues bueno, quisiera que mis compañeros también se presentaran el día de hoy para que nos sigamos conozcando todos. Y con el permiso de todos, empecé a grabar esa reunión para que podamos ponerlo en el acervo. Yo me llamo Aaron Sonnenschein, soy profesor de lingüística en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Y bueno, estoy ayudando a Irving en este proceso. ¿Quién más? ¿Dani? Yo soy Danis Borover, arqueólogo histórico que trabaja en la región Chontal. Yo presenté ayer, así que no voy a decir nada hoy y voy a pasar la palabra a otras personas. Bueno, buenas tardes, Abuena Gumuigma, Libuftine Roselia Vázquez. Entonces me da mucho gusto saludarlos y bueno, conocer a la compañera Xochitl que el día de hoy se une, también ver al compañero Raúl Aragón Franco que siempre ha estado en todos los talleres y bueno, nos da mucho gusto verte, Raúl, que siempre estás aquí acompañándonos, al compañero Luis Enrique, a Jasper, a Kevin, bueno, pues es un gusto verlos. Bueno, voy yo. Mi nombre es Luis Enrique Hernández Rufián, asesor de la UP, Universidad del Pueblo, con sede en Santa María Guamelula. Entonces, pues me da mucho gusto saludarlos esta tarde nuevamente para sacar los trabajos adelante del día de hoy. Y enhorabuena, compañeros. Éxito en esta tarde. Hola, me llamo Kevin McCarthy. Es un gusto ver a todos ustedes y soy estudiante de Historia Indígena. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Jasper Shabani y soy estudiante de Lingüística en la Universidad de California, Berkeley. Y estoy muy agradecido de estar aprendiendo de todos ustedes durante este taller. Gracias. Bueno, creo que falto yo. Mucho gusto. Le doy las gracias a la doctora Roseli y a todos poder darme esa oportunidad, poder compartir y poder aprender mucho de ustedes. Soy descendiente de Santa María Catepec y Yautepec, Oaxaca, y he seguido todos sus trabajos, sus artículos del doctor Dani, el doctor Aarón, la doctora Xochitl, la doctora Roselia, que han escrito en relación a la historia de la Chontal Alta. Yo soy médico de formación, soy médico militar jubilado, actualmente médico a la docencia y la investigación. En la parte de la inmunología del cáncer, soy inmunólogo de formación y para mí es un honor poder seguir aprendiendo. Muchas gracias. Eduardo y Miguel. Hola, Eduardo y Miguel, ¿quieren presentarse? Amanda. Sí. Adelante, amigo. buenas tardes, compañeros. Pues me da mucho gusto la invitación que nos hicieron y pues estamos aprendiendo la historia, ¿no? de la nación Chontal. Es muy bonita conocer parte de nuestro territorio, de los lugares más importantes que en los periodos se presentan. Entonces, pues me da mucho gusto, agradezco
la invitación y más que nada también agradezco a las personas que su gran trabajo, ¿no?, de investigación tienen y lo están compartiendo para tener un acervo y saber construir más la historia de pueblos chontales. Muchas gracias, pues aquí vamos a estar pendientes. So Pulafka Imán, la Inustine Nin, Eduardo Carballido García, Iyami, Ijleya, Hualakishpomo, Hualakawa, Hualacochac, Umi, Hualapalá, Hualamulte. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Carballido y soy del pueblo de Chilotepequillo, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, México. Bueno, estamos aquí para contar algunas historias o cuentos sobre nuestra región y sobre todo de nuestro emperador o jefe, que fue Fane Canzini o Fane Lanzini. Y es muy interesante lo que el lingüista, los lingüistas, el arqueólogo y todos los que participan. Es muy importante su trabajo. En realidad admiro todo lo que han hecho referente a nuestra historia chontal. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Magda, ¿quiere presentarse? Si no, está bien. Yo sí quiero presentar a la doctora Xochitl Flores Marcial, una gran amiga. Ya llevamos más de 20 años, ¿no? Desde la primera vez que nos conocimos. Y antes trabajaba con ella en un grupo que, bueno, todavía hace traducciones de textos coloniales zapotecos y ahora mixtecos. Y ella es originalmente del pueblo de Tlacoludo de Matamoros, en el Valle de Oaxaca, y es doctorada en historia en la universidad, tiene un doctorado de historia de la Universidad de California en Los Ángeles, y escribió sobre la historia zapoteca y bueno, hacen muchos trabajos en favor de los pueblos originarios. Y hoy nos da el gran honor de estar aquí y platicar un poco sobre el proceso de escribir historia, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias, amiga, por su presencia hoy y por todo el conocimiento que nos va a dar. Y entonces, aquí estamos. Sin nada más, Irving, ¿quiere decir algo más o vamos directamente a su presentación? No se escucha, pero... Nos vamos con la maestra para que empiece con su presentación y le dé más tiempo. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por tan bonita presentación, Aaron. Y sí, ya tiene más de 20 años que empezamos a trabajar juntos. Y el trabajo de la historia es todo un campo, es un campo muy amplio. Cada vez que profundizamos más,
nos volvemos más especialistas y como que no me gusta usar la palabra descubrir porque todo esto siempre ha estado ahí. Estamos como desdoblando, es como cuando tienes una servilleta y está doblada y vas desdoblando las partes. Ahí está todo y tenemos que ir indagando para desdoblar y ver como esta servilleta ya desdoblada y ver como todas sus partes y de qué está hecho y qué está dentro. Entonces, algo que les invito es como a preparar sus mentes, preparar el cerebro para ocupar terminología o palabras que quizá no estamos acostumbrados a utilizar o que hemos escuchado que otras personas ocupan cuando hablan sobre la historia. En este caso, es una historia de un pueblo originario, de un pueblo indígena, pero hay que tener cuidado porque precisamente porque la historia de cómo se ha escrito nuestro legado y quién lo ha estado escribiendo, hay palabras que son dañinas y que nosotros mismos hemos estado reproduciendo a través de los años y entonces voy a ocupar palabras y en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, un comentario y cuando les haga preguntas a ustedes, por favor, siéntanse con toda la confianza de participar porque va a ser más interesante y más rico escuchar todas las voces y todas las perspectivas. Así que lo que ven aquí en la imagen que tengo ahorita es la inauguración de una exhibición que ayudé a montar y a diseñar aquí en la biblioteca de la ciudad de Los Ángeles. Esto fue en la Biblioteca Central. Es un edificio muy bonito que se construyó al principio del siglo XX. Es para Estados Unidos, en Estados Unidos las ciudades no son tan antiguas como en Latinoamérica o como en Mesoamérica, ¿no? En Mesoamérica tenemos ciudades que tienen más de 5,000 años y en cambio aquí en esta ciudad este edificio se considera antiguo, pero fue construido al principio del siglo XX, entonces como que no es tan antiguo como algunos que tenemos en Oaxaca, ¿no? Que son bastante antiguos. Entonces, hoy ocupo el ejemplo zapoteco, pero por favor, cada que yo diga como zapoteco, traten ustedes de imaginarse que también esto existe para la región Chontal, porque todos los pueblos indígenas de las Américas, absolutamente todos, tienen una historia. Sin embargo, las palabras que se han ocupado como para hablar sobre la historia es a veces como leyendas, a veces se ocupa la palabra cuentos. Ahora, no quiero decir que están completamente incorrectos, sin embargo, a veces estas palabras pueden menospreciar un poco el legado histórico que han guardado las personas en las comunidades de manera oral. Entonces, vamos a tomar eso en cuenta para empezar y ya vamos a empezar a armar nuestras ideas, nuestros pensamientos para como considerar realmente qué legado histórico existe ahorita en la región Chontal y que realmente se ha conservado a pesar de 500 años de transformación, después de la llegada de españoles y de otros europeos a la región de Oaxaca y pues a todo este hemisferio. Entonces, como mencionó Aaron, yo soy originaria de Tlacolula. Si gustan seguirme en Twitter, ahí está mi nombre en Twitter. Después de que me gradué de la universidad, mis abuelos, todos hablaban zapoteco, todos mis abuelos hablaban zapoteco, incluso del lado materno. Mi abuela aprendió español después de que se casó, así que ella aprendió español después de los 16 años. Y pues ellos no tuvieron una formación formal, pero tenían muchísimo conocimiento y eso es otra de las cuestiones que quiero como enfatizar al como reubicar la manera de cómo nosotros consideramos la educación, como por ejemplo, en el caso de mi abuelo,
su oficio, ¿no? Le llamaban albañil, mis abuelos ya no están aquí, pero las casas que él construyó en los valles centrales hasta el istmo de Tehuantepec, en Ixtepec, él construyó varias casas, aún están ahí. Entonces, él ocupaba conocimiento matemático, geométrico. Él era, si hubiera tenido una formación formal, quizá hubiera sido ingeniero civil o arquitecto. Sin embargo, ellos no tuvieron esas posibilidades y por eso es que queremos como reubicar estas palabras que ocupamos para darle realmente el crédito que las personas se merecen porque tienen ese conocimiento. Entonces, como acabo de mencionar, los ejemplos que ocupo son de la región zapoteca porque ese es el área, esa es la área que yo he estudiado, pero quiero volver a repetir que les invito a que siempre consideren que esto también se puede aplicar para la región Chontal. Entonces, vamos a mostrar evidencia del legado intelectual de la sociedad zapoteca, vamos a presentar un poco de vocabulario para hablar sobre la historia de esta sociedad y vamos a sembrar algunas semillas para continuar el estudio de la historia de las sociedades indígenas de Oaxaca. Y aquí en esta imagen es una imagen de uno de los murales en esta exhibición que mencioné hace un momento. Y cómo los procesos de la humanidad que son naturales, por ejemplo, la migración, afectan cómo se escribe la historia y quién va a contar esa historia y cómo se va a entender. Entonces, aquí es un joven, tiene tatuajes, tiene el nombre de Tlacolula, pero está sentado en una silla y en el fondo está como es muy emblemático en la playa de Santa Mónica, aquí en Los Ángeles, como que todo el mundo la conoce, es un lugar muy turístico. Entonces, habla como de la migración, de la presencia de oaxaqueños, la presencia de muchas personas de los valles centrales en este lado de la ciudad. Ok, este campo de la historia es muy amplia, es muy amplia. Y nos enfocamos en estudiar y exponer. Tenemos algunos principios y métodos que seguimos. Estos van cambiando a través de los años. Puedo decir que definitivamente la manera como están trabajando los historiadores hoy en día es muy diferente de cómo estaban trabajando incluso hace como 10 años. Los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado es lo que estudiamos y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, monumentos de la historia, no estamos hablando solamente, únicamente o explícitamente de un monumento, así como lo conocemos, ¿no? El monumento a Benito Juárez, que está en ese crucero allá en Oaxaca. No estamos hablando de un monumento literal, sino que estamos hablando de cualquier evidencia y puede tomar tantas formas que han dejado nuestros antepasados. Y eso es parte de lo que constituye la historia y los monumentos de la historia que han dejado nuestros antepasados. Entonces, en esta imagen lo que tengo es un pedacito de una lápida zapoteca que ahorita pertenece al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero aquí ya empezamos a ver un legado de personas que tuvieron el propósito y como tuvieron una como convicción de dejar algo, dejar una huella, dejar una evidencia de que ellos existieron y lo que ellos hicieron. Y aquí pues lo que pueden quizá ver un poquito son como algunas mazorcas, algunas plantas. Definitivamente se ve lo que está hasta arriba que tiene esta forma como una M así media con muchas curvas, son las fauces del cielo, y todo esto tiene un significado. Así que empezamos a ver que hace 1500 años, hace casi 2000 años,
personas en Oaxaca ya estaban dejando monumentos de la historia y estaban dejando su legado. Y pues esto ha ido cambiando, ¿no? Ahorita estamos ocupando la tecnología. En este caso, estamos conectados a través de Zoom. Algunas personas están usando sus teléfonos, algunos otros computadoras, algunos otros tipos de diapositivas. Y así también va cambiando la historia y cómo se registra. Entonces, en este caso, estamos hablando de la sociedad zapoteca, que es un conjunto, cualquier sociedad, un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Entonces tenemos como unas normas que conocemos, en las que participamos y las que nosotros mismos tratamos de reproducir en algún momento. Entonces, en este caso está una imagen de este joven que puso en Twitter, Lana Ángel, en zapoteco es yo me llamo Ángel o yo soy Ángel. Y nosotros los que somos de pueblos sabemos lo que está pasando aquí. ¿Alguien quiere como más o menos describir la fotografía y imagínense que se la van a describir a alguien que no sabe absolutamente nada de Oaxaca? No, pues bueno, a mi criterio sería como parte de las costumbres que se han realizado como año con año en nuestras comunidades, así como nosotros tenemos las costumbres de la regada en las fiestas, la levantada, ustedes tienen sus propias costumbres, entonces como decir, esto hago en mi pueblo, se hace en mi pueblo cada cierto tiempo, es parte de ese trabajo y se hace en tales fechas, como esa sería una explicación más centrada a lo que queremos. Sí, y vamos a una persona que no sabe absolutamente nada de Oaxaca y ves este tweet que está escrito en zapoteco, ¿qué claves están ahí que quizá le ayuden a entender a esta persona que no sabe nada de Oaxaca lo que están haciendo las señoras? ¿Pueden ver los emojis? ¿Pueden ver el tenedor, el cuchillo y la pierna de pollo? Pues como describiendo el tipo de la gastronomía de la comunidad, ¿no? Como Sí, de esto hacemos en las fiestas, ¿no? Diario, como que es cosas comida, así. ¿verdad? Esta foto está hablando de una comida. Y les puedo decir, yo presenté esta fotografía en una de mis clases y los estudiantes no sabían qué estaba pasando, no tenían ni idea, pero porque están estos emojis ahí, el tenedor, el cuchillo y la pierna de pollo, como que entendían que quizá era comida, pero no estaban seguros. Entonces, cómo se registra la historia también va cambiando ahorita les puedo decir que los nuevos historiadores, las fuentes que están ocupando son como las redes sociales, así que ahora hay historiadores de redes sociales, algo interesante. Y también hablamos de cultura, que son conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o también puede ser en un grupo social. Y en este caso, esta imagen también es de Twitter. Él es el bibliotecario de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles tiene un sistema de bibliotecas que tiene más de 200 bibliotecas públicas en diferentes partes de la ciudad. La ciudad es muy grande. Aquí hay, el centro conurbado es como 16 millones de personas y entonces varios barrios tienen su propia biblioteca pública, pero se maneja desde aquí. Y él tuiteó esta imagen de un grupo que se presenta aquí en la ciudad y que presenta nuestra cultura. Pero pues no solamente es cultura, sino es mucho más que eso, ¿no? Entonces, como que no reducir este conocimiento a una sola cosa. En este caso, la cultura no quiere decir una sola cosa, sino quiere decir un conjunto de cosas. Ahora, este mapa es muy general, les quiero decir eso, pero es nada más como para darles una idea de cuándo vivieron estas sociedades, como más o menos para dar un panorama muy general de las culturas madres. Entonces, primero están los olmecas, después, si se fijan, la raya azul es
le pertenece a la sociedad maya, y después como que la raya café es la zapoteca, y después sigue la verde, que es como Teotihuacán, y después el Tajín, y vemos que por ahí está la sociedad mixteca y al final los aztecas. Entonces podemos ver más o menos como una cronología de cuándo vivieron estas sociedades y cuándo fueron así como fuertes, tuvieron mucha fuerza económica, política. Así que los arqueólogos, gracias Dani, los antropólogos, los historiadores, como que estamos haciendo trabajos que son complementarios, porque juntos podemos reconstruir partes del pasado y con sus diferentes aspectos. Pero son diferentes tipos de evidencia, entonces ocupamos varios tipos de evidencia que incluyen, por ejemplo, la evidencia arqueológica, vuelvo a mencionar a Dani, pues que ve la cultura material, también personas como yo, que somos historiadores, vemos fuentes escritas, pero también hay historiadores de historia oral, y yo también incluí un poquito de eso en mi trabajo, que es la historia que repiten las personas en nuestras comunidades. Y también hay algo que quizá no se conoce así como porque no es un libro, porque no es un objeto, sino porque está en nuestras cabezas, que es una memoria colectiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso porque hay mucha memoria colectiva en nuestros pueblos y ahí es donde está la riqueza, y creo que uno de los poderes, una de las posibilidades más grandes cuando estamos hablando de reconstruir una historia chontal, por ejemplo, porque dentro de nuestras comunidades hay personas que siguen guardando conocimiento que les contaron sus abuelos o sus bisabuelos, y a veces solo se acuerdan de una parte, pero otra persona se puede acordar de otra parte, y entonces cuando vamos uniendo estas diferentes partes, podemos ir reconstruyendo esta historia que se ha guardado de manera colectiva, así que una memoria colectiva dentro de un pueblo, dentro de una comunidad. Y la imagen que tengo aquí, quizá la reconocen, son velas de concha, y son velas que se han elaborado en Teotitlán del Valle, históricamente, y a veces cuando leo algunas de las cosas que veo en el internet, digo, están tan mal, porque a veces dicen, oh, este arte es del siglo XX o algo así, y no es cierto. Este arte tiene un legado muy antiguo, entonces no les puedo dar la fecha exacta, pero de que tiene más de 500 años es verdad. Entonces podemos empezar a entender cómo es que se ha ido reproduciendo el acto de elaborar velas de concha, porque las familias han estado reproduciendo generación tras generación. Entonces ahí es un ejemplo de esta memoria colectiva. Otra memoria colectiva puede ser, por ejemplo, el uso de ciertas herramientas. En este caso, pues es un metate. Y cuando estaba yo en el mercado, en Tlacolula, unas señoras me encantó porque me retaron, me dijeron, ¿y lo sabes ocupar? Y me dio mucha pena, y pues yo les dije que sí, pero no puedo decir que soy experta, sé cómo se ocupa, pero seguramente ellas tienen una destreza mucho más refinada que la mía. Yo soy un desastre en el metate, pero ellas tienen ese conocimiento que también es un tipo de memoria colectiva, porque se va reproduciendo generación tras generación. Y otro ejemplo de esta memoria colectiva es, por ejemplo, las recetas, las comidas que comemos, que son muy particulares a nuestro pueblo, o que hay una manera muy especial de cómo se elaboran en nuestras comunidades. Esto también es una forma de memoria colectiva. En las fiestas de mi pueblo, por ejemplo, son las señoras mayores quienes se encargan a través del sistema de Guelaguetza a congregarse y elaborar las comidas que se hacen en grandes cantidades para darle de comer a cientos y cientos de personas. Ahí las señoras más mayores, las que tienen más experiencia, son las que dictan, ¿no? Cuánto de esto, cuánto del otro.
Entonces, si yo, aunque yo diga, me voy a poner de voluntaria y voy a llegar y voy a ayudar a preparar la comida, es muy probable que no me lo permitan porque ellas no tienen como nada que les garantice que yo sé exactamente lo que ellas quieren. Entonces, es una manera de medir y una manera de dictaminar qué es lo que se va a aprender y quizás sí me dejen ayudar, pero voy a hacer unos trabajos que no son tan importantes como los que tienen ellas, que son de medición, de dictaminar qué se le va a poner y qué no se le va a poner y todas estas cantidades. Así que esta es otra manera de memoria colectiva que se guardan en nuestros pueblos. Esta es una tumba muy importante en Sachila. Y aquí estoy hablando más como del legado material, como de las cosas que podemos ver y tocar. Por ejemplo, las ofrendas que dejaron en las tumbas zapotecas, eso es un ejemplo. Y estos son otros ejemplos son lápidas y estelas que contienen escritura. Entonces, en este hemisferio occidental, la sociedad zapoteca es una de las primeras en desarrollar esta tradición letrada. Ahorita, en el 2021, estamos hablando de más de 2,500 años que los zapotecos han estado elaborando y desarrollando la escritura. Entonces, ya se utilizaba una manera de registrar la historia y de dejar esos registros para generaciones futuras. Entonces, nuestros antepasados como que tuvieron esa conciencia y sabían que cualquier cosa que ellos dejaran, así como que fuera, en este caso son piedras y son piedras labradas, pues que se iba a quedar para la posteridad. Entonces, ¿cuánta posteridad? Pues ahí están los detalles, ¿no? Que en algunos casos quizá era para sus hijos, ¿no? Pero pues esa es una posteridad. Pero en otros casos, porque sabemos que en algunas de los sitios arqueológicos, por ejemplo, hay un templo, pero después se construyó un templo encima de ese templo y así como una cebolla, van haciendo capas. Así que sabían que estos templos iban a quedarse para una posteridad muy, muy larga. Y pues lo que sabemos, por ejemplo, nosotros que hemos visitado cualquiera de los sitios arqueológicos o que sabemos que existen en nuestras comunidades y que no las han excavado, nuestros antepasados supieron que alguna persona en el futuro iba a poder accesar esa información. Entonces están como esperando que vayamos a leer esa información que dejaron ahí. En esta imagen muestra una estela zapoteca, es la estela 12 que muestra números y más o menos la fecha que tiene es del primer siglo de nuestra era. Así que estamos viendo números, pero también estamos viendo imágenes, ¿no? Y siempre me gusta preguntarle a mis estudiantes que se imaginen que, pues, alguien les da una piedra, una gran piedra, y les dicen, por favor, escribe algo. Y les digo, ¿qué van a escribir? Y como que no se imaginan que van a escribir primero. Y segundo, ¿cómo lo van a hacer? Esa es otra pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? Ellos tienen que como que imaginar qué herramientas y qué propósito tendría lo que van a escribir. Así que aquí está el ejemplo de que en el primer siglo de esta era ya habían estos monumentos de la historia en donde vemos que nuestros antepasados guardaron información que querían que se quedara para un largo plazo. Esta otra es como es similar en que pues es una estela, está en Monte Albán, pero algo que me gustaría que notaran es que el personaje que está ahí, está acompañado de números y de glifos y que desde su boca sale una vírgula de la palabra. Entonces, en esa vírgula que tiene unos puntitos y está como un poco decorada, lo que podemos ver es que las personas que obvio querían mostrar que alguien estaba hablando,
Pero algo como un detalle del fondo, como que yo les puedo dar desde la perspectiva de la historia, es que tanto los hombres como las mujeres que eran miembros de la nobleza tenían derecho a una educación formal. Así que hombres y mujeres tenían derecho a educación y que esta educación, uno de los aspectos de esta educación era cómo hablar de una manera florida, como con palabras muy bonitas, muy claro, quizá cómo recitar, cómo hablar en público. Así que las vírgulas de la palabra, pues obvio que sí muestran que está alguien hablando, pero cuando están asociadas con estos personajes que son muy importantes, también tenemos que entender que las personas tenían una manera muy especial de hablar y tenemos más evidencia, claro que esto no es todo, y así como dije en el principio, tenemos como evidencia arqueológica, histórica, de documentos, de historia oral, de cómo es que se reproducía este conocimiento y para la región Chontal, quizá algo que les invito a que consideren, es que muchos pueblos tienen lo que en mi pueblo se llaman como huehuetes, que son las personas mayores que saben recitar, que saben rezar, que saben hablar, como cuando van a ir a pedir una novia o cuando van a tener un compromiso grande, como decían mis abuelos. Esa manera que enseñan, que es muy particular, que en la región del Istmo le llaman Libaná, es eso, es ese arte de hablar bonito, es el arte de hablar con claridad y con palabras pues muy educadas. Como para comparación, les pongo esta, es una ventana en una iglesia francesa y aquí muestra, esto es del siglo XII creo, muestra que también en Europa usaban esta idea de poner a un personaje o dos personajes y acompañarlos con letras y con números, así como lo hicieron nuestros antepasados en el primer siglo de nuestra era. Así que esas ideas son muy distintas, o sea, son dos sociedades muy distintas, pero el propósito es el mismo, ¿no? Estamos hablando de personajes, luego letras y también números. Y que dentro de nuestros pueblos también hay conocimientos científicos y algo que estoy elaborando actualmente es precisamente esta manera de estudiar el conocimiento de los pueblos. Como les mencioné hace un momento, a mi abuelo le decían albañil y también le decían campesino. Sin embargo, pues yo siento que el conocimiento que él tenía como en este aspecto de campesino era realmente un conocimiento agrónomo. Él sabía como observar el cielo, ver la tierra, como pensar en los patrones de la lluvia y sabía cómo seleccionar semillas, sabía cómo sembrar, sabía qué animalitos podían vivir ahí, cuáles tenían que quitar, sabía cuáles otras plantas podrían sembrarse dentro de la misma milpa. Y ahora las personas que estudian ingeniería agrónoma, por ejemplo, pues ahora nos hablan de el ecosistema que se va reproduciendo cada vez que se siembra. Y sí, es un ecosistema muy completo, bastante impresionante porque incluye no solamente las plantas, sino lo que se va a producir de esas plantas y las diferentes como etapas científicas que las personas reproducen en todo el proceso de la siembra. Así que dentro de nuestros pueblos también hay ese conocimiento científico. Y los pueblos originarios, sabiendo y siendo pueblos que observaban el sol, que observaban la luna,
precisamente así es como se dieron los calendarios que desarrollaron, el calendario del sol, el calendario de la luna, el calendario del sol que es de 365 días y el calendario de la luna que es aproximadamente 280. Entonces, es como que cuando ya nos paramos un momento y ponemos a conectar que todos estos procesos son el resultado de un trabajo intelectual que hicieron nuestros antepasados, como que nos obliga a repensar y a reubicar las palabras que ocupamos cuando nos referimos a personas que practican la agronomía, que también pueden practicar otros oficios y pensar en qué palabras podemos ocupar para darles el valor que ellos tienen, porque tienen este conocimiento, lo siguen reproduciendo y enseñando a nuevas generaciones. En este ejemplo, esta figura que viene de Sachila, de la tumba 1, esa figura de un búho, y el búho pues es un animal nocturno, pero en las tumbas y muchos de la arquitectura en todo Mesoamérica, si fuéramos y hiciéramos un estudio de los animales que se presentan ahí, no todos son animales así fantásticos, ¿no? Como Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, pero aun cuando lo son, aun cuando es como Quetzalcóatl, sabemos que es un conocimiento que viene de la sabiduría de que las serpientes, que son criaturas de la tierra, ¿no? que navegan toda la tierra, que pudieran en un aspecto más supernatural tener la posibilidad de volar, algo que los humanos no pueden hacer, y que estas serpientes pudieran conectar el mundo de abajo, que en la región maya le llaman Xibalba, en la región, Mesoamérica ocupan la palabra náhuatl, que es Mictlán, o la palabra zapoteca, que es Liobá, pero ese es el mundo sin puertas y ventanas. Pero cuando los humanos lo ven, a veces como que se impresionan, ¿no? Por ver una serpiente o quizá no, pero que esta serpiente puede navegar 3 mundos. Navega el mundo de abajo, el mundo de los humanos, y que tiene todavía la capacidad de volar. O sea, es una criatura como con mucho poder y que es creada de esta observación científica, ¿no? De las capacidades distintas que tienen animales, la flora y la fauna en todo el entorno de Mesoamérica. Pongo este mapa para dar otro ejemplo de los logros intelectuales y de esta conexión científica, intelectual, indígena. Empezamos en San Juan Teotihuacán, que está pues muy cerca de la Ciudad de México. Está al norte. Y luego si pusiéramos en nuestro mapa de Google que queremos caminar a Monte Albán y después a Caballito Blanco, son un total de 486 kilómetros. Nos tardaríamos aproximadamente 11 días si camináramos sin parar, pero pues nadie puede hacer eso, ¿no? Tendríamos que ir parando, tomando descansos, y teniendo puntos muy destacados para hacer política, para conversar, para crear quizá algunas convenciones con otras personas en estos lugares donde fueran a caminar estas personas. Y este ejemplo lo ocupo porque en la en la ciudad de Teotihuacán, que fue una ciudad que fue muy, muy fuerte, que existió hace más de 1000 años, en donde vivieron más de 200,000 personas. Era una ciudad muy cosmopolita. Ahí hay un barrio oaxaqueño, y en ese barrio oaxaqueño se han estado a través de los años destapando pues cultura material zapoteca. Pero también hay arquitectura que construyeron los zapotecos en su barrio, que podemos ver en Monte Albán y que también podemos ver con las mismas mediciones de cómo estaban el ángulo, cómo le tocaba el sol,
podemos ver también en Caballito Blanco. Así que este conocimiento científico matemático, que el ejemplo, el mayor ejemplo es el edificio J en Monte Albán, que pues aquí les doy los datos, fue construido en el primer siglo de nuestra era, y las mediciones se alinean con el movimiento del Sol. Entonces, las personas, pues en ese entonces nadie tenía su teléfono para estar siempre atorado en nuestro teléfono, ¿no? Como estamos ahora, sino que ellos estaban tomando nota de cómo se movía el Sol, de cómo se movía la Luna. Así que el edificio en sí sirvió pues para marcar esta información calendárica y construyeron uno muy similar en Teotihuacán y luego construyeron otro en Monte Albán. Así que como ir reproduciendo este conocimiento matemático, científico, de observación, es como nos obliga a repensar lo que nosotros nos imaginamos de nuestros antepasados. Porque muchas veces siento que, al menos mis estudiantes, piensan que las personas o los pueblos indígenas como que todos andaban desnudos, caminando sin saber dónde ir o sin saber qué hacer. O sea, les digo, no, absolutamente no. Estas sociedades eran urbanas, eran letradas, eran tan intelectuales, tenían tanto conocimiento que iban reproduciendo, guardando, refinando. Y en este caso les muestro joyas zapotecas y mixtecas. El arete que está aquí al largo es tan fino. Y uno de los secretos que les puedo compartir es que si se fijan en estas bolitas que tiene casi al fondo, tienen otras bolitas, así que cuando se mueven, los aretes hacen un sonido como ting, ting, ting. Así que es súper fino. El collar que vemos incluye materiales que no se encuentran inmediatamente ahí en los valles centrales, por ejemplo, sino que es material que viene desde muy lejos. Tanto puede venir como de Chiapas o de la región maya, así como puede venir de la costa, así como puede venir de lugares más hacia el norte, incluyendo en algunos casos hasta, por ejemplo, Nuevo México, traen turquesa de Nuevo México. Así que nos enseñan de otras maneras cómo habían estas conexiones políticas y económicas pues unos largos espacios que caminaban, porque no habían caballos, no habían burros. Esos animales los trajeron los europeos después de 1492. Y pues en esta historia de escribir, pues sí podemos ir como definiendo que existen géneros literarios, así como ahorita, ¿no? Que dice alguien, no, a mí me gustan las películas de comedia, o a mí me gustan las películas de romance o así. Y de la misma manera tenían como géneros literarios zapotecos dentro de sus diferentes maneras de escribir. Y pues tantos diferentes ejemplos: las estelas, las lápidas, los textiles, la arquitectura monumental, murales, el texto que después de que llegaron los españoles adoptaron los pueblos indígenas para escribir usando el alfabeto, documentos legales y también otros documentos que no eran necesariamente legales, pero que los escribieron por si acaso y que en muchos casos terminaron siendo parte de litigios en las cortes. Así que dentro de estos géneros, en este ejemplo de las estelas y las lápidas, se han encontrado, ahorita no sé el número, pero cuando yo estaba haciendo este trabajo eran 32. Lo triste es de que la gran mayoría de ellas no habían sido encontradas en su sitio original, sino que habían sido movidas porque alguien las estaba tratando de saquear o por alguna otra razón, así como no una razón natural, pero entonces no estaban en su contexto. Así que, pero podemos entender lo que sí están diciendo estas lápidas, y siempre hablan como de matrimonios, como de
genealogías de personas importantes que se estaban casando y creando un nuevo barrio o un nuevo par de reyes. Esta es una de las lápidas que me causa mucho interés porque está en Matatlán y por mucho tiempo estuvo incrustada en la pared de una casa particular, dañada, pero pues alguien pudo hacer unos dibujos para tratar de llegar al contenido. Y pues vemos que hay tanto hombres como mujeres, y los hombres y las mujeres tienen vírgulas de la palabra, como mencionamos anteriormente, estas fauces del cielo. Vemos que ahí hay unos maíces, podemos ver maíces que empezamos a ver como los números. También hay unas aves, hay plantas, hay muchas cosas que sí podemos reconocer y que son plantas que son endémicas, o sea, son naturales y nativas de nuestros pueblos. Estos retratos no son solo retratos o no son solo curiosidades, sino que realmente están registrando algo de la historia, porque tienen nombres, tienen números, así que estaban haciendo la lucha para dejar huella, para que alguien realmente supiera. Y vuelvo a mostrar esta imagen de los números y las letras en un monumento público. Y pues fueron cambiando después de que empezaron a introducir el texto, pero el contenido sigue siendo muy, muy, muy ciertamente indígena. En este caso, en este documento que es del Archivo General de la Nación, es un documento legal en contra de un cacique zapoteco que estaba abusando de la guelaguetza. Así que si fuéramos y nos empezáramos a meter a los archivos y empezar a leer qué es lo que dejaron ahí nuestros antepasados, seguramente vamos a reconocer palabras o lugares que dejaron ahí nuestros ancestros. Y pues tenemos maneras distintas ahora de documentar con estas nuevas tecnologías. Podemos usar las tecnologías a nuestro favor para realmente tratar de reconstruir nuestra historia, porque si nuestros ancestros pudieron hacerlo, pudieron dejar una huella. En este caso estamos viendo un mapa de la región de Villalta, y este mapa no era para las cortes ni era para los españoles, este mapa era para el pueblo. Incluyeron, en un lado pueden ver que está un sol y en el otro lado pueden ver que está una luna. Incluyeron como ceremonias, cómo celebrar una ceremonia para el sol, para la luna, y es por esto que terminó este documento en la corte, porque los acusaron de idolatría. Y a las personas que escribieron estos documentos los castigaron. En varios casos, las personas que escribían estos documentos los mataban. Así que, como que todo este conocimiento me ha exigido a mí como a venir a estos espacios como ahorita en el que estamos, para invitar a las personas a que vayamos a nuestros archivos, a nuestra comunidad, que platiquemos con nuestros miembros de familia que son mayores, que escuchemos sus historias, porque ellos están guardando conocimiento de nuestro pueblo. No importa que haya pasado hace 20 años o que haya pasado hace 30 años, todo eso es muy importante y podemos recuperarlo, escribirlo, para que ahora que tenemos la capacidad de cambiar, ¿no? De registrar este conocimiento que está guardado de manera oral, que lo podamos escribir puede ser por Twitter, puede ser en este otro tipo de maneras, pero que vemos, ¿no? Que cuando alguna celebración en nuestra comunidad, que decimos, ya, eso es muy antiguo, ¿para qué sirve? Que si nos ponemos a estudiar nuestras fuentes, podemos ver que en este ejemplo que estoy dando, que es una boda en San Bartolomé Quialana, estos actos de caminar por las calles con la novia, con el incienso, con las velas de concha, con los invitados, lo han estado registrando nuestros ancestros por más de 2000 años, y aquí tengo una imagen del Códice Nuttall del siglo XII,
que nos muestra, ¿no? Como los orígenes de estas prácticas que a veces podemos considerar antiguos, pero que de alguna manera nuestros pueblos han seguido reproduciendo, a pesar de que definitivamente siempre han habido personas que han querido cambiar las cosas. Y en este caso, pues vemos los cambios, porque en la fotografía el novio está vestido de una manera del norte, los muchachos tienen gorros como de béisbol, zapatos Nike. Definitivamente hay cambios, ninguna cultura es así como piedra, todas las culturas cambian, pero es bonito ver cómo han estado cambiando y cómo hemos llegado hasta hoy, ¿no? Cómo es que seguimos practicando el legado que han dejado nuestros ancestros a través del tiempo, que pues guardamos en diferentes maneras, que podemos ver en libros, en documentos, pero que también otras personas han notado, en este caso los franceses en el siglo XIX, y que pues al final de cuentas nosotros ahorita tenemos ese poder de compartir nuestro conocimiento y de guardarlo, de revalorarlo y pues de seguir reproduciéndolo. Y como que esto es nada más una probadita de lo que podemos hacer en nuestras propias comunidades y les invito a que pues ahora me den preguntas, comentarios de cómo podemos empezar, por dónde empezar este trabajo que tenemos. Pues bueno, conforme a lo que estábamos viendo sobre cómo documentar también gastronomía, culturas, tradiciones, eso me pareció muy interesante porque nosotros, bueno, hay una historia allá en el pueblo en San Lorenzo, donde dicen que hubo una vez un tiempo donde hubo una escasez de hambre, ya no había maíz. Entonces lo que hicieron fue implementar una nueva técnica para cocer las semillas de guanacaste y hacer tortillas. Entonces ahí se ve como el ingenio de antes, donde no tuvieron que ocupar ollas, sino simplemente ocuparon una vara y ocuparon cenizas con carbón para cocer el algodón de esta planta para hacer tortillas para la alimentación. También pues conforme a nuestras costumbres de que en tal día se tiene tal ritual para la fiesta, eso también nos enseña mucho de cómo eran las celebraciones de antes, al igual cómo van evolucionando, como dicen, este, como se menciona, pues lo de la boda de Inquilana, aquí en el valle bueno, yo vivo en el valle y sí he observado mucho estas cosas de las culturas, por ejemplo, Sachila, todas las comunidades ocupan el cohuete y nosotros, o la mayoría de los pueblos, ocupan a la persona mayor de la familia para que vaya a hablar. Por ejemplo, en nuestras fiestas ocupan para cierta ocasión a las personas mayores para ir a la iglesia. Eso es lo que queremos nosotros rescatar y a modo de historia de saber por qué se está haciendo. Entonces, también para eso estamos haciendo este taller, para mantener nuestros acervos y así como dice, buscar documentos, buscar lápidas, pinturas y asimismo en los documentos eclesiásticos, pues vienen muchas formas de cómo se expresaron en la cultura, pero porque viene desde nuestros antepasados, así como la fe de bautismo, algunos vienen nombres mezclados, así como en la región maya que todavía prevalecen los apellidos mayas con nombres castellanos, así en su tiempo aquí en nuestra región también existió eso. Entonces lo que queremos rescatar y es obviamente que todo va a intervenir, cultura, tradición, gastronomía, fiestas, eventos sociales, hasta los eventos deportivos, pues de que no son en todas las fechas, sino en fechas especiales. Eso es lo que queremos resaltar nosotros. Y se puede hacer, eso es lo bueno, que tenemos como, mientras que haya el entusiasmo y la energía, se puede hacer. Sí, en efecto, eso estoy viendo y yo creo que con los compañeros que estamos aquí están interesados lo podemos lograr, así como región que somos lo vamos a impulsar de una manera muy grande, muy fuerte y sé que esto va a tener beneficio de todas las comunidades, no solamente de una, para hacer nuestros acervos. Y pues quiero escuchar, no sé si alguno de nuestros compañeros tiene otro punto de vista que nos quiera compartir.
Bueno, sí. Adelante. Bueno. Sí, adelante. Espero me escuchen, está fallando un poco mi internet. Sí, es muy importante toda esta investigación y toda esta información que nos dan. La verdad, desafortunadamente, pues como nos han vendido una historia eurocentrista, la historia no habla en realidad, de la cultura de estos pueblos, ¿no? De nuestros pueblos originarios. Nos venden una historia donde nuestros antepasados eran hombres barbados, ¿no? O sea, mataban a las doncellas, les arrancaban los corazones a los guerreros, se los comían, en fin, mucha cuestión sanguinaria que nos han vendido, ¿no? Incluso hasta una película sacaron ahí, creo que se llama Apocalipto, ¿no? De un actor ahí muy famoso de Estados Unidos. Entonces, esa información que nos están ustedes compartiendo, la verdad es muy importante. Por ahí también tuve la oportunidad de participar en un seminario donde hablabas de la náhuatl, ¿no? Que es un poquito más general, hablando general en la cuestión de la historia de todos los pueblos a nivel nacional, a nivel Oaxaca y México, perdón, y cómo nuestros pueblos tenían conocimientos científicos, como lo acaban de mencionar ahorita la doctora Xochitl. Ellos sabían tenían la contabilidad, ahí está nuestro calendario, nuestro calendario azteca, ¿no? Y los mayas eran unos conocedores de los números, de todo lo que era la cuestión científica. Entonces, es muchos conocimientos, mucha cultura. Tenemos ejemplos de literatos, ¿no? En la época prehispánica, como tenían las famosas, las palabras floridas, ¿no? Le llamaban, que eran prácticamente poemas que se escribían. Entonces, que es muy importante y les agradezco en realidad esta información que nos están brindando, porque complementa, enriquece lo que, pues en cierto modo, pues yo he tenido un concepto más, más nacionalista tal vez, a nuestro pueblo, ¿no? Porque sí, nuestro pueblo tiene mucho conocimiento, mucho acervo cultural, y que hasta nuestros días quizás no lo hemos podido descubrir, pero que poco a poco ahí vamos a ir aprendiendo, ¿no? Porque ellos dominaban los astros, incluso cómo sabían, no manejaban en sí los meses tal vez, pero sí las estaciones, cómo ellos sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, lo que mencionaba la doctora Xochitl de su abuelo, ¿no? Que era campesino y era albañil, y ser albañil en esa época no se tenía conocimientos de arquitectura como se tiene actualmente, ¿no? Con planos y todo. Sin embargo, como nuestros antepasados pudieron construir todo ese legado que nos dejaron, esas pirámides que nos dejaron, que no fueron tan fáciles de hacer, ni tampoco se les ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sino que fueron dejándonos ese legado para que nosotros, como sus hijos, nietos o lo que sea, aprendamos de ello, ¿no? Y no nos sintamos menos que otras culturas, porque nuestras culturas estaban muy avanzadas. Entonces, desafortunadamente, pues nos han venido una historia, a los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Nos han venido la historia y que se los han creído muchos o se los han comprado, en el sentido de que pues éramos sanguinarios, éramos un pueblo sanguinario, de que nos gustaba la sangre, que asesinar y comernos vivos a las personas, incluso al canibalismo, ¿no? Ayer mencionaba incluso Dani, ¿no? Dani en su última parte de su trabajo que nos presentó, cómo nos catalogaban. Yo le llamo nos porque soy mexicano, soy también de la región zapoteca, del Istmo, y me considero pues una persona originaria, ¿no? Mi bisabuelo, pues mi abuelo, perdón, fue de la parte chontal. Entonces, en sí, pues, cómo nos trataban o cómo nos tenían tildado, ¿no? Que éramos un pueblo sucio, un pueblo cochino, decía, ¿no? Que éramos
nos tenemos muchos despectivos, ¿no? Negativos. Entonces, es muy importante entonces que en estos trabajos que ustedes están realizando y que nos están compartiendo, la verdad, mil gracias, podamos transmitirlo a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, para que se quite esa idea que se tiene de nuestros antepasados, ¿no? Que no es como nos las han vendido. Entonces, muchas gracias, doctora. La verdad, excelente trabajo. Igual Dani, ayer ya no te lo pude dar porque estuve fallando también mi internet, pero te agradezco. Muchas gracias por todo lo que han trabajado. Sería todo. Gracias, Luis Enrique. Es cierto que la manera de educar nacionalista pues ha causado mucho daño, ¿no? Que ha dejado completamente afuera a los pueblos originarios y los logros y todas las contribuciones y todo lo que aún se guarda en los pueblos originarios. Y pues ahorita que ya tenemos personas haciendo este trabajo y personas con el interés, la energía, el entusiasmo, que usemos este entusiasmo y esta energía para seguir y para realmente crear recursos que le podamos compartir a las nuevas generaciones. Sí, en efecto. A ver, es que casi no se ve mi cámara. Pero, sí, agradecerte de verdad, Xochitl, que nos hayas compartido, ¿no? Cómo hay otras maneras de ir reconstruyendo nuestra historia, y yo recupero mucho esta parte de la memoria colectiva, porque algo que ha pasado en nuestra región, en efecto, ha habido una desvalorización lingüística, incluso una gran pérdida. Hoy por hoy solamente quienes hablan la lengua, en efecto, son los abuelos. Y también se ha creado una idea de que al no ser potencialmente hablantes de la lengua Lahtegui o la lengua chontal, pues ya no hay como esa cultura, esa historia. Y ahí es la parte donde yo también hago énfasis en que hay que recurrir a la memoria oral, porque nuestra cultura sigue viva, tan viva que actualmente seguimos con esta práctica como es el atolemeco. Eso solamente lo puedes ver en la región chontal, y toda esta ritualidad que le hacen tanto a la cosecha de maíz. Otro ejemplo es la siembra, ¿no? La siembra de maíz, sobre todo en la época de la luna nueva, por ejemplo, o la luna llena. Y técnicas muy propias que existen en la región chontal, por ejemplo, como es cómo conservar sus propios alimentos cuando hay escasez de maíz o de frijol, como es la carne seca. Por ejemplo, en la región misma, en Chotecomatlán, por ejemplo, pues tienen una forma peculiar de cómo secar la carne, cómo ahumarla, por ejemplo, y esos son conocimientos y saberes únicos en la región chontal. Entonces, la verdad es que voy siempre en esa sintonía de que nuestra memoria colectiva, a través de sus historias, no reducirlas a cuentos, sino son historias los que nos permite entendernos a las nuevas generaciones, quiénes somos y también cómo nos hemos constituido históricamente, no de lo que nos han dicho que deberíamos de ser y de actuar, sino desde estos conocimientos, estos saberes que nuestras abuelas, nuestras madres primordialmente nos han enseñado, y que sigue muy vigente. Y que no es cierto que cuando salgamos de nuestro pueblo vamos a dejar de ser chontales. Eso es totalmente una mentira, ¿no? Por ejemplo, yo tiene mucho tiempo que he tenido que desplazarme de mi comunidad, y aún así yo sigo practicando, no sé, un molito de frijol, que eso solamente mi abuela me lo enseñó, por ejemplo. La tortilla de elote, que la sigo degustando con café, y sigo acordándome de esas historias. O sea, esas prácticas las he llevado a donde quiera que voy, y eso no lo he aprendido en otro lado, sino que fue dentro del seno familiar de mi pueblo y de los conocimientos de mi abuela, ¿no? El cómo cocer, por ejemplo, ciertos alimentos, o incluso cuando íbamos
estas enfermedades que son de frío, que son de calor o enfermedades muy propias. Yo todavía, por ejemplo, que donde quiera que yo vaya, yo sí creo, por ejemplo, esa cuestión del susto, ¿no? Pues, y que solamente mi abuela, por ejemplo, me enseñó a cómo curar el susto, con hierbas frescas, con albahaca, con un poco de agua, de alcohol, incluso hablándole al agua. Entonces son esas cosas que sí es cierto, como dice el compañero Luis, las pensamos que eso ya es pasado o que a veces ese conocimiento no vale, pero que en realidad sí está en nosotros. Entonces sí está todas estas prácticas, nuestra cultura chontal, nuestra memoria está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguirla reproduciendo, seguirla practicando y como bien comentas, seguir apropiándonos de estas nuevas tecnologías como algo parte de, ¿no? Que nos permita visibilizar lo que somos, ¿no? Y sentirnos orgullosos también de esto que somos. Entonces me da mucho gusto que podamos tener pues este acercamiento y que sobre todo ojalá que estas reflexiones lleguen a los espacios educativos. Yo soy educadora y siempre creo que digamos que un espacio que ha relegado nuestros conocimientos han sido los espacios áulicos, los espacios educativos. Entonces, los saberes o conocimientos comunitarios, digamos, tienen que ser un eje transversal dentro de nuestras aulas. Y el hecho de que ya no se esté hablando la lengua chontal no significa que estamos desapareciendo, ¿no? Más bien estamos desapareciendo si dejamos de practicarlo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte reflexiva que sí nos toca a todos, a las nuevas generaciones, y lo que yo he dicho, ¿no? Yo creo que valorar esos saberes, valorar la lengua, también es dignificar esa historia nuestra, ¿no? Esa historia incluso de dolor o lacerante que nuestros padres o nuestras abuelas pues vivieron en diferentes momentos de su vida. Entonces, pues animarlos igual a esta dimensión pues de la memoria colectiva, de hablar con los abuelos o las abuelas, nuestras madres incluso, porque ellas mismas saben de esto que solamente ellas saben, ¿no? Y que guardan también. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Roselia. No, pues en efecto, así como comenta la maestra, la doctora Roselia, y sí, como pueblos todos tenemos nuestros conocimientos, que escuchas un cuento donde te dicen, no, pues es que fueron a tal lugar por esto, o en tal lugar vivía gente y ahí y pasó esto. Eso es lo que tenemos de conocimientos. Por ejemplo, hay un cuento de cómo el conejo tenía los cuernos que tiene ahora el venado. Y menciona varias cosas que tal vez para nosotros en sus tiempos fueron sagradas. Ahorita ya no, por lo mismo de que ahorita dicen, ¿para qué lo haces si ya se acabó? O porque he escuchado mucho eso de que ya para qué si ya pasó, si ya se está acabando, ¿para qué lo rescatas? Porque si también tenemos los comentarios, pues no todo va a ser bueno, siempre va a haber el pro y el contra, pero mientras nosotros nos mantengamos fuertes, vamos a estar adelante. Y por ejemplo, conforme a nuestras costumbres, tradiciones, es verdad, pues como dice la maestra Roselia del susto, es de las enfermedades más típicas, el mal de ojo, el mal de vergüenza, el susto, que son frías, que son calientes, que todavía te dicen no puedes salir al aire, o debes estar tapado, o no vas a hacer esto por estos días, todo eso, así como en sus tiempos hubo rituales para la casa, para las autoridades que entran, que son cosas que siguen permaneciendo, aunque ya no tan respetadas como antes, pero ahorita sí siguen vigentes, pues. Y el uso de utensilios, por ejemplo, no puedes comparar no recuerdo cómo es el nombre, un incensario de copal, que se ha hecho en el valle con uno de Tehuantepec, que son como de metal, con los del valle de Ocotlán, de Atzompa, con los de Huautla y con los de la Sierra Chontal, pues todos tienen una forma y en algo debe consistir eso. Así como plantas que son comestibles para nosotros y en otros lugares no las conocen, como en la región de Ixcatlán, me parece que en la fiesta de Día de Muertos, ellos ocupan una planta distinta a las flores de cempasúchil para sus altares. Y nosotros ocupamos una flor que se llama de árnica también para acompañar los hogares, pues. Todo eso tiene que ver tanto como los metates, así como decía usted, que
cómo le hicieron la prueba, en la curiosidad que hemos tenido, que los metates de la Sierra Chontal son de piedras de río, o la mayoría son de piedras de río. Su metlapil y, este, y el mero metate son piedras de río que van a buscar, que a veces son heredados por las abuelas y tardan mucho tiempo. Yo en mis memorias recuerdo cómo es el metate de mi abuela, todavía está allá. Aquí tengo una mano del metate que tiene su forma de un lado para forma lisa, forma más, más dura, pero son memorias que prevalecen, cuentos, leyendas, utensilios, los días de fiesta como el atole meco, que si por ejemplo se le dibuja con agua de panela, se le hace un dibujito, eso es lo que realmente también es historia, es tradición, es cultura de nuestras comunidades. Eso es lo que queremos rescatar, es lo que vamos a decir, yo soy de tal pueblo y así se acostumbra en mi pueblo y yo así lo tengo desde nacimiento, como lo del ombligo, lo de las plantas, animales, números que son de un tanto, bueno, ahorita ya no, en sus tiempos fueron religiosos, ahorita ya son considerados, pero no tanto como en su tiempo. Así es, ese es el impulso que nos motiva. Por ejemplo, tengo entendido que antes ocupaban en unos eventos las hojas de lima. Algo tiene que ver con la religión, con las tradiciones, eso. Eso es lo que nos falta investigar y sabiendo que investigando ya sea en un cuento, en una leyenda, en un mito, sabremos de por qué se hace esto. Como lo del dolor de diente que comentó la maestra en un cuento, nosotros tenemos otra versión, pero mantenemos que fue por algo de una piedra, por eso mantenemos lo del dolor de diente. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros, que tengamos las ideas principales y podamos hacer algo a largo plazo donde se tenga conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nuestras metas a futuro y rescatar el pasado. Se oye como que necesitan una página web donde tengan diferentes tipos de información culinaria, de memoria oral, de materiales, o sea, de todos esos diferentes tipos de historia que mencioné, como que parece que ahí en una página podrían estar, ¿no? Las aportaciones de distintas personas. Incluso en forma de blog, con diferentes contribuidores, ¿no? Diferentes autores. Puede ser blog o puede ser videolog. Un wiki con varios blogs, ¿no? Puede ser también. Uh-huh. En efecto, es lo que necesitamos, pero primeramente también los permisos, como mencionamos ayer, los permisos de la comunidad para, así como nosotros que vamos a hacer nuestro comité, tener permiso de que sí se expongan estos temas, porque a veces son muy del arraigo comunal y pues nuestras comunidades se rigen por usos y costumbres, pues nadie puede intervenir su voluntad para distintos temas, de que yo estoy haciendo esto y a fuerza voy a poner esto. Pues sí, es lo que necesitamos, lo que nos surge claramente, pero pues ahorita estamos en ese espacio estancados porque no tenemos los permisos. Tendremos que ir a dar vueltas a los municipios, a la cabecera digital para que nos digan adelante, se puede trabajar. Entonces nosotros hacemos lo que tengamos que hacer, así que para subir como espuma, como se dice coloquialmente, pero pues eso es lo que queremos hacer. Primero, primero siempre, así como, no sé si en su pueblo lo acostumbran en Tlacolula, que con el permiso de, y se mencionan los permisos, así nosotros necesitamos hacer esto con permiso de la autoridad, con permiso del pueblo, de la asamblea, entonces podemos nosotros trabajar. Ahorita estamos integrándonos para establecer lazos y reforzarnos nuestros lazos para las intervenciones, ya que estemos bien definidos como comunidad, como colectivo, a hacer los trabajos. Y por eso quiero motivar a todos a que nos acompañen para que tengamos esa unión y logremos hacer nuestros trabajos. Se oye muy bien. O sea, es bastante trabajo y quiero mencionar que lo que les presenté ahorita es pues el producto de muchos años de investigación, muchos años de trabajo y así que como que también un poco de paciencia porque lo bueno es que pues hay la energía y el entusiasmo, pero definitivamente paciencia es uno de los elementos que necesitamos.
Nada Sí, más en yo efecto. también, perdón. Sí. Adelante, maestro. Nada más quiero también agradecer a la doctora Xochitl para darnos este panorama y bueno, primero gracias por dar tanto crédito a los arqueólogos, pero la cosa es que es una visión histórica lo que presentó hoy la doctora que no es común. La mayoría de los historiadores ven la historia como que empieza con los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Ver una historia así continua, ¿no? De los pueblos indígenas que empieza hace 2500 años, como dijo la doctora, hasta la actualidad. Esta es una visión histórica que es muy poco común. Y así que quiero agradecerle de darnos esta visión y espero que también la gente o los compañeros aquí de la región Chontal también pueden adoptar esta visión, que la historia no empieza con los españoles, no empieza con los documentos escritos en latín o que sea, sino también con las escrituras mesoamericanas, que son pictóricas, pero como nos mostró la doctora, son complejas, son llenas de historia, y es una historia, ¿no? Al final, por supuesto. Y además quiero agregar un detalle interesante que me hizo pensar. La doctora también habló sobre el calendario, ¿no? El conocimiento astronómico, científico, pero también el calendario fue también algo que fue un sistema de dar nombres, ¿no? A las personas, ¿no? Cada persona se nombró por el día cuando nació, se supone. Y de hecho, la primera inscripción en Oaxaca, ¿no? Y en Mesoamérica en total es un nombre calendárico, ¿no? En una estela en San José Mogote, en el Valle de Oaxaca, de 600 antes Cristo, de un señor que se llamó, bueno, un ojo o un temblor, depende de quién preguntas, pero lo que quiero agregar aquí es que ese sistema calendárico también existió para los chontales. Tenemos muy poca información, pero según los documentos, poco que yo he leído, los chontales también tenían sistema calendárico que daba nombre a los señores. Así sabemos, de hecho, que existió por los nombres que estos escribanos firmaron, los documentos tempranos. Pero lo interesante en esto es que es muy diferente del sistema calendárico zapoteco o mixteco. Se ve algunos nombres en los documentos que los elementos, los nombres del día, ¿no? El sistema calendárico mesoamericano fue 13 números y 20 nombres del día, ¿no? Que puede ser animales o plantas, otras cosas, pero los nombres chontales fueron diferentes. Tenía este número y otro elemento, pero no parece parte del sistema que conocemos para los zapotecos o mixtecos para esta época de lo que llamamos posclásico o colonial temprano. Así que este es un asunto que vale la pena investigar. Si algunos de los presentes aquí conocen más sobre esto, vale la pena compartir, pero de hecho, la idea que los chontales tenían no solo un sistema de calendárica, sino que fue muy particular a los chontales, muy diferente a los zapotecos. Esto en sí es fascinante, ¿no? Y vale la pena de investigarlo más. Qué emocionante. Exactamente. De hecho, Fanny Canzini, lo que Arona acaba de escribir, 3 colibrí. El 3, bueno, es el número que existió, pero el colibrí no es un número, no es el nombre del día que existe ni en zapoteco ni en mixteco o en el sistema de los aztecas, ¿no?
que son muy parecidos todo este sistema, así que sabemos que otra vez los chontales tenían estos nombres particulares, nada más tenemos que descifrar quiénes son. Y además, voy a agregar otra cosa, tenemos esta idea que, o más que una idea, sabemos que el chontal es un aislante lingüístico que llegaron, a lo mejor llegaron de otro lugar que no es Mesoamérica, ¿no? Que llegaron de otra parte, puede ser suroeste de los Estados Unidos, o puede ser Centroamérica, o puede ser algo local, pero no pertenece tanto al fenómeno Mesoamérica. Así que puede ser que el calendario mismo también es una tradición que trajeron de lejos, de afuera, ¿no? Por eso, por tantas razones, es importante tratar de investigar este elemento más. Sí, es súper fascinante, así que ojalá y que esos permisos, les den esos permisos para poder empezar a ver las fuentes y estudiarlas, analizarlas juntos. Sí, en efecto, pues Martínez Gracida escribió un calendario diciendo que era chontal, pero en realidad se guiaba del calendario zapoteca y con glifos aztecas, pues. Entonces ahí se puede mencionar que sí existía el calendario, pero pues por lo que escribía Martínez Gracida, que a veces eran cosas un poco incoherentes, fantasiosas, eso se puede decir que sí existió el calendario, pero no con esos nombres, porque sí, en efecto vienen nombres, Efane Cancini, que es pues un número y un animal, pero escuché a Bashi Tlapik, me parece, nombres que son números, pueden ser colores, pueden ser plantas, porque por ejemplo en un libro que encontré donde comparan a Huitzilopochtli con Fane Cancini, menciona que el nombre de su mamá era dos flores, Cuecoquipa, ahí lo menciona, el número y una planta. Entonces podríamos decir que sí existe, se pueden tomar, pero el detalle es contar, así que hacer el conteo, por ejemplo, en el calendario zapoteco, que era uno de 20 meses o 13 meses, no recuerdo muy bien, porque me parece que había dos calendarios en esa zona. Entonces de ahí se puede guiar uno y podemos decir nosotros, el de nosotros tuvo 15 meses o 18 meses, o contaba de un ciclo de 3 años para terminar. Eso es lo que queremos buscar, porque también presenta movimientos, presenta, no sé, fechas arcaicas e importantes, o sea, fechas que no pueden coincidir con muchos lugares de aquí, pero que ellos tenían otro significado. Por eso, ya sea por el movimiento, por el aire, por el agua, por algunas plantas que se guiaban, entonces de ahí podemos partir, pero debemos seguir trabajando en esas investigaciones, porque así como los mixtecos tenían, no sé, el número 20 conejo, los zapotecos pudieron haberlo tenido como 3 pedernal. Entonces esa comparación nos podría ayudar o nos podría también destantear de lo que estamos haciendo. Eso es en lo que también debemos trabajar mucho. Quizás un gran aplauso para la doctora Xochitl. Muchísimas gracias. Gracias Perdón. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto. ¿Qué más quisiera estar en persona y que estar en Oaxaca en vez de estar aquí donde hace mucho calor? Estoy toda roja del calor. Pero pues pues paciencia, pero pronto en Oaxaca y me encantaría. Ya hubo en una de nuestras viajes de investigación iba a acompañar a Danny y a Aaron a la región Chontal, pero no pude, entonces queda pendiente. Sí, uno de esos días, ¿no? Uno de esos recorridos, ¿no? Vamos a ir a compartir un poco de Atolemeco. Con suerte. Cuando gustes, Xochitl, bienvenida aquí a la región y a Chontecomatlán. Muchas gracias. Me emociona poder ir y conocer nuevos lugares y enseñárselos a mis nenas. Sí, de 2 y 4 años. Súper peques. Así es, maestra, pues una externa felicitación, pues es un buen trabajo el que está haciendo.
conforme con con lo que nos ha enseñado y conforme a su trabajo en el zapoteco está muy bien, la verdad, es muy interesante. Me gustaría seguir leyendo sus artículos porque son demasiado interesantes, la verdad. Y pues claro, tienen la invitación aquí a Oaxaca y a la Sierra Chontal para cuando guste venir, en las fiestas. Claro que ya que se calme esto del coronavirus, y ya posteriormente podamos venir a las fiestas de la tradición, por ejemplo, en nuestro pueblo. Creo que es de los únicos pueblos aquí en Jilotepequillo con una tradición de los pachos, que son unos personajes disfrazados y cuando guste, pues los brazos abiertos para usted. Y un excelente trabajo el que acaba de mostrar. Muchas gracias. Mil gracias. Antes de irme, lo que les voy a compartir en el chat del Zoom es bueno, lo que hemos estado desarrollando. Ahorita mi capítulo no está visible. Ustedes tienen el PDF que les envié y de ahí es de donde saqué, hagan de cuenta, la presentación que di hoy. Si leyeron ese capítulo, como que entendieron muchas partes que les había dado en la presentación de hoy, porque a partir de ahí es a donde hice las diapositivas, pero en este enlace que les acabo de compartir, pronto se va a estar en vivo otra vez, nada más estamos como refinando, editando, lo que ya está ahí es, queremos que los maestros tengan acceso a eso, que lo ocupen, incluso hay unos estipendios pequeños, pero es como para honrar un poco del tiempo para los maestros en Oaxaca que quieran ocupar los materiales didácticos y que nos quieran como dar un reporte de cómo les fue con esa lección, con ese capítulo, cuando se lo presentaron a sus clases. Así que si a alguien les interesa, por favor, ahí está el correo de Brooke, quien está a cargo de esa parte del trabajo, pero sí hay estipendios para maestros que quieran implementar cualquiera de esos capítulos. El de los números está muy bueno. A mí me gusta mucho porque sirve para estudiantes de secundaria, de prepa, y como que se emocionan mucho porque es como un rompecabezas, es como ver cómo es que se hace el trabajo de la lingüística y de la historia, reconstruir como los números, aun cuando no hablas zapoteco. Entonces es una buena lección que más o menos te enseña cómo trabajamos lingüistas e historiadores como en equipo. Nada más quiero también mencionar que acabo de mandar el segundo texto que mandé, el primero fue por error, pero mandé otra vez el enlace para el acervo virtual que compartimos ayer, que platicamos ayer. No sé si todos aquí también participaron ayer, pero este acervo tiene varias referencias, artículos, libros y otros recursos que empezamos a recopilar. Por supuesto que no es todo lo que hay sobre la región Chontal, pero vamos a agregar poco a poco y la idea es también en algún momento pronto moverle a un lugar que todos pueden contribuir y agregar información. Pero también hoy abrimos un canal en YouTube para compartir estos videos, estas reuniones o cualquier otro material videográfico relevante. La ponencia de ayer, mi ponencia ya está ahí en el canal y vamos a agregar, bueno, en los próximos el día o dos, vamos a agregar también la ponencia de la doctora Xochitl. Así que pueden verlo, pueden, no sé, comentar o también Irving a lo mejor sí quiere decir algunas cosas del WhatsApp, del grupo que yo también acabo de ver, así que me gustaría saber más de cómo lo ves. No, pues bueno, bueno, seguirlos felicitando por este excelente trabajo. Les dejé aquí también el enlace del grupo para los que quieran unirse en nuestro comité. Este es el del comité Chontal para
establecer los lazos, es el enlace, están todos invitados. Y pues sí está muy bien esto del trabajo, se está subiendo a YouTube como evidencia de que estamos trabajando. Y pues también para que se suscriban al canal, pues para que puedan ver de cerca lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de comunicarles. Bueno, todavía queda como 20 minutos si hay otra aportación que alguien quiere hacer, pero si no, quizá... ¡Ay! Miguel, por favor, adelante, amigo. Nuevamente, buenas tardes, ¿no? Y quiero felicitar. Es un trabajo muy complejo de lo que acabamos de ver. Sinceramente, pues es un reto, ¿no? De uno como tal, de saber más a fondo de nuestras raíces. Para mí, pues, esto de investigar ha sido cansable, porque andamos buscando por dónde encontrar la raíz, como realmente nos hace falta muchas cosas. Y pues la cultura ejemplar que nos mostraron hoy, pues es una cultura que se tiene ciertos elementos, y esto nos va a servir como un ejemplo y podamos que sí se puede hacer la historia. Entonces, los conocimientos existen en los pueblos. Pues yo en todo este proceso que llevo de armar, desarmar las palabras para encontrarle sentido a mi trabajo, pues ha sido eso, de construir, de reconstruir, de despedazar, de amenazar, no sé, de buscar para poder darle, no sé, el sentido que uno quiere encontrar, que busca. Porque realmente al conocer unas 20 palabras o 3 palabras en la lengua chacal, es muy difícil tratar de hacer muchas cosas, pero yo con toda la intensidad que tengo, aprovecho este recurso que tengo, las ganas y el amor de saber cada día más de mi pueblo. Entonces trato de rayar, escribir, dibujar, no sé, crear. Entonces estoy haciendo una infinidad de cosas. Ya no tengo hojas en donde escribir más. Y entonces sería esto plasmarlo, y me estuve imaginando lo más pronto los paisajes lingüísticos. Estoy observando ahorita, por ejemplo, en el Face, que se mostraron los paisajes lingüísticos en la región mazateca. Entonces, me admiro y digo, no, qué bueno que estos artistas están ya resaltando nuestra cultura. Entonces, yo quisiera traerlo y hacerlo en cada pared, en cada piedra que tenemos, en cada puente, en cada parada, hacerlo es paisajes en donde el hombre del maíz, el hombre del arado, el hombre del mar, el hombre de las tortugas, el hombre de los chacales, todo ese conocimiento que tenemos, sería un gran legado que nuestra gente a lo mejor por estar observando al pasar a andar de nuestra región, pues va a estar aprendiendo una o dos palabras en cada momento, en cada espacio. Se va a dar cuenta, qué bonito, dice, ¿no? La Epigedad, mi pueblo, qué bonito, ¿no? Y su nombre. Entonces, con esa gran creatividad estaríamos aprovechando nuestros conocimientos de nuestra gente. Yo no coincido de la celosidad de mi trabajo o de mi gente.
porque pues hemos estado muy arraigado por esa parte de que nos cerramos. Simplemente yo sí tengo que hacerlo porque no hay nadie más que lo va a hacer. Entonces, desde esa iniciativa tenemos que llegar a la meta, pues. Eso no va a cerrarme de que no se puede. Entonces, yo sí, por ahí también invito a mis compañeros que estamos en esto, que no sea una barrera eso, sino lo que nosotros está, nuestras posibilidades, nuestros alcances, tenemos que difundirlo, tenemos que hacerlo. Solito llegarán los interesados quienes quieran aportar, las puertas serán muy abiertas y con eso seguimos trabajando. Pues es muy bonito el trabajo del arqueólogo, el antropólogo, de la compañera Xochitl, toda esta confianza, me acerco, que es paisana también. Entonces, es un gran trabajo, es de admiración, porque realmente la cultura que tenemos en Copiapán es pues, un ejemplo. Yo también aquí en las playas hay un lugar que se llama el Cerro del Cojín, de las playas acá de Melula, que se miran ciertas cosas, ¿no? De creaciones, pero a lo mejor, pues como nos han inculcado que no es nuestra cultura como que si no valiera, entonces lo vemos y no lo tomamos en cuenta. Entonces, ahora es el momento de arreglarlo y de recrearlo y de decirlo, aquí están mis 3 pollitos, aquí están los colotes, aquí está mi casa, aquí está mi campo. ¿Sí? Pues muchas gracias, agradezco este taller, se aprendieron muchas cosas que tenemos que investigar. El trabajo de uno es muy extenso, porque el conocimiento está en el pueblo, los conocimientos están con los señores, con nuestra gente, y lamentablemente no tenemos nada grabado, pero eso es momento de empezar y de hacerlo. Muchas felicidades, compañeros, por este espacio y adelante, seguiremos. Gracias. Ya, Quiñago. Excelente, es una muy buena idea, maestro Miguel, pero pues como siempre lo hemos dicho, con el permiso de las autoridades para poderlo, porque pues se puede malinterpretar y decir que uno está promoviendo por otra cosa, por X motivo se puede malinterpretar. Es así, mediante el permiso, ya que tengamos nuestros permisos, adelante, maestro, con toda sinceridad se puede hacer, con cordialidad lo hacemos, nos juntamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Y bueno, ¿alguno tiene otra opinión, un punto de vista que nos quiera compartir? No se escucha, maestro, Perdón, Aarón. nada más que pensé que Ignacio iba a decir algo. Perdón. Hola, profesor Aarón, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Pues aquí andamos un poco tarde, pero ya estamos aquí escuchándolos. Felicidades a la doctora Xochitl por su extenso trabajo y es muy interesante aprender. Espero que algún día puedan visitar también mi comunidad porque está muy arraigado también por allá. Y yo tengo entendido que la comunidad de San Miguel vivía del otro lado de Catepec, por ahí tenían unos terrenos, no sé qué tiempo se fueron para donde están actualmente. Y sí, pues hay muchas historias que contar por allá. Y pues ahí cuando pues allá, su comunidad también, no sé si en el acervo, escuché ayer que hay algunos audios, cartas, o no sé si está incluido también esa pequeña comunidad de San Miguel, Xochitepec.
Un gusto, uno de estos días. Pues ayer ahorita que dice el profesor Alonso, toca atole meco con estas lluvias, tamales de frijol con hoja santa, envueltos en hoja de maíz, ¿verdad? Y un buen desempance con pescalito. Pues aquí estamos a la orden. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Quizás antes de que cerramos podemos tomar una foto con todas las cámaras prendidas, ¿no? Ok. Como siempre hacemos, ¿no, Roselia? Y bueno, pues vamos a ir cerrando entonces con la foto. Todos miramos a la cámara. 1, 2 y 3. Voy a compartirla aquí, creo que sí se puede. Y si no, en el grupo de WhatsApp lo comparto. Voy a volver a tomar una última para que no se vayan. A ver, va de nuevo. 1, 2 y 3. Listo. Para que le hagan llegar también la foto a la doctora Xochitl. Gracias. Muchas gracias, maestra Roselia. Irving, ¿quiere cerrar el evento de hoy? Claro que sí, pues agradecer de antemano a todos los que nos estuvieron acompañando, a los interesados, y también para invitarlos, queremos seguir haciendo estos talleres, como se dijo, es una meta a corto plazo a la vez, pues es para todas las comunidades, desde la sierra a la costa y nuestros alrededores, es lo que debemos hacer, y los esperamos, vamos a dar un tiempo de descanso, y ya después en lo que organizamos el nuevo, el tema a tratar en el próximo taller, les estaremos haciendo la invitación para que nos sigan acompañando, esperándolos siempre con los brazos abiertos para que estén con nosotros aquí y podamos dialogar sobre los temas históricos, no solamente históricos, sino también culturales de nuestras comunidades, y así como ir uniendo los lazos, como siempre lo he dicho, para hacer este comité. Y pues no me queda más que agradecer a la doctora Xochitl, al arqueólogo Dani, por su excelente trabajo, excelente participación ayer y hoy, al maestro Aarón y a Kevin por su dedicación y su tiempo brindado aquí para la organización, y a todos los compañeros que nos estuvieron acompañando, la doctora Roselia, al maestro Miguel, al maestro Olivera, y a los demás compañeros, se me van los nombres, perdón, pero un gran abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente por la invitación y nos vemos pronto en las playas de Guamelula. Gracias. Semey. Semey, gracias.